Señor, te damos una vez más las gracias. Una vez más las gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias por alcanzarnos cuando no te estábamos buscando. Gracias por mover nuestro corazón a ti y por darnos vida. De manera que ahora estamos en ti y te conocemos y te disfrutamos y estamos aprendiendo a obedecerte. Te damos gracias por eso. Toda esta obra, todo lo que hay en nuestras vidas tiene una sola causa y esa causa eres tú. Por lo cual te alabamos y te bendecimos. Señor, nuestras vidas son tuyas. Nuestras vidas son tuyas. Somos tuyos por tu obra en nosotros y voluntariamente nos entregamos a ti. Y te queremos pedir una vez más que nos des más de tu Hijo Jesús. Te queremos pedir que uses este mensaje, que uses la predicación, Señor, y posteriormente la discusión en nuestros grupos de casa para que tengamos más de Cristo, para que seamos más satisfechos en Él, confiemos más en Él y lo obedezcamos de una manera más palpable, fiel, concreta, para gloria de su nombre. Utiliza este mensaje, Señor, para mostrarnos a Jesús y así avivar nuestra fe para gloria de tu nombre. En Cristo, amén. Amén. Muy bien. Como les dije, abran sus Biblias ahí, por favor, en Éxodo capítulo 1. El día de hoy vamos a empezar nuestra serie de Éxodo, analizando el mensaje que Dios tiene para nosotros en el capítulo 1 y unos versículos del versículo 2. Este libro, como se nos dijo la semana pasada, es un libro que el Señor inspiró con el propósito, entre otras cosas, de mostrarle a su pueblo quién es Dios y cómo es Dios. A través de este libro, tú y yo podemos conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y lo que el Señor le revela a su pueblo en esta porción introductoria sirve como fundamento de lo que le va a revelar en los siguientes capítulos. Pongámoslo así. El capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el 5 hasta el 40 están fundamentados en lo que el Señor revela en el capítulo 1. Eso nos ayuda a ver que la revelación tan sencilla, una revelación bien sencilla, que el Señor nos dará esta mañana es fundamental para que tú y yo entendamos bien quién es Dios y cómo es Dios. Y no solo eso, sino que es fundamental también para nuestro caminar espiritual. Nuestra relación con Dios, nuestra santificación, nuestro crecimiento en madurez espiritual se construye sobre la base o se fundamenta de lo que Dios nos va a revelar en estos versículos. Esta mañana Dios nos va a mostrar algo sencillo y glorioso. ¿Saben qué es? Que Dios es fiel a sus promesas. Que Dios es fiel a sus promesas y digno de nuestra confianza. Dios es fiel y Dios es digno de nuestra confianza. Dios es uno que está activa y libremente interviniendo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se cumplan cada uno de sus propósitos. Lo vamos a ver ahí empezando en el versículo 1 hasta el capítulo 2:10. Y técnicamente se ven tres cosas en esta historia, en esta narrativa, que van a servir como los puntos del mensaje que veremos ahora. Lo primero que vamos a ver en la primera sección es que el pueblo de Dios crece en Egipto y por ese crecimiento termina siendo esclavizado y oprimido por el faraón. Después vamos a ver que el faraón decide detener el crecimiento de los israelitas, como matando a los primogénitos de los israelitas,
con la intención de impedir que crezcan y así retenerlos como esclavos. Y por último, vamos a ver que un niño de los hebreos nace y es salvado providencialmente por la hija de Faraón, que termina adoptándolo, educándolo, creándolo y le pone por nombre Moisés. Que Moisés, por cierto, es el autor del libro de Éxodo, ¿verdad? El título del mensaje es El plan de Dios prospera en Egipto. Y para ganarle tiempo al tiempo, vamos a leer cada sección del pasaje en el estudio de nuestros puntos. Así que vamos a empezar con el primer punto, crecimiento en medio de la opresión y esclavitud. Éxodo 1:1 dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Esta porción comienza con una lista de los 12 hijos de Jacob que entraron en Egipto. Y se nos dice que entraron con sus familias, cada uno de estas cabezas de familia, y que eran 70 personas en total. Este sencillo detalle nos apunta a la continuidad del plan de Dios con su pueblo. Yo quiero recordarles que el plan de Dios inició con un pacto que el Señor hizo con una persona que se llamaba ¿cómo? Abraham. Abraham posteriormente tuvo un hijo por intervención divina a quien nombró Isaac. Isaac tuvo después 2 hijos, Esaú y Jacob. Fue la descendencia de este Jacob la que entró en Egipto y quien experimentó las maravillas en todo este fabuloso libro que vamos a ver. Que por cierto, así bien rápidamente, todo lo que vamos a ver en el libro en los siguientes meses es historia, ¿ok? No son fábulas. Una de las distinciones del cristianismo con otras religiones del mundo es que el cristianismo registra las intervenciones reales de Dios en la historia. Nada de lo que vamos a estudiar los siguientes meses son fábulas. Todos son cosas que realmente sucedieron. Pero bueno, continuemos. El pacto que el Señor hizo con Abraham fue establecido por medio de una promesa. Y esta promesa se describe bien hermoso en el libro de Génesis como una promesa eterna. Una promesa eterna que Dios le hizo a Abraham. Tú puedes ver los detalles de esta promesa a partir de Génesis 12 hasta el capítulo 21. Podríamos mencionar así bien rápidamente que esta promesa tenía 4 componentes. Dios le promete a Abraham multiplicar su descendencia, por un lado, de manera que fuera tan numerosa como las estrellas del cielo. Le promete también una tierra donde habitar.
Le promete ser bendición para todas las familias de la tierra y le promete tomarlos para Él y ser el de ellos. En pocas palabras, ser su Dios y tomarlos como su pueblo. Y aquí en estos primeros versículos vemos que esa promesa se está cumpliendo, se sigue cumpliendo. Que por cierto, esa promesa tiene en el corazón el propósito eterno de Dios por el cual Dios hizo al mundo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué hizo Dios al ser humano y lo puso en este mundo? ¿Por qué? ¿Para qué? Podemos contestar esa pregunta bien sencilla. Para habitar con Él, para habitar con la humanidad, para ser su Dios y que la humanidad sea suya. Como el hombre se rebela contra Él y peca, Dios en su bondad promete restaurar a la humanidad a su propósito original por medio de la descendencia de un hombre que se llamaba Abraham. ¿Ok? Bien, este plan sigue avanzando y avanza de una manera que reta toda lógica, En esos primeros versículos se nos empieza contando que José, que era uno de los 12 hijos de Jacob, se muere. Recordemos quién era José. José era el segundo al mando en Egipto. ¿Cómo llegó José a Egipto? Llegó de manera providencial. José fue vendido como esclavo por sus otros 11 hermanos, que están mencionados ahí en el versículo 1 y 2. Fue vendido como esclavo por sus hermanos y Dios, de una manera providencial, lo trae a Egipto, lo rescata de la esclavitud y lo hace el segundo al mando de todo el país. Y luego utiliza a este José para salvar a sus 11 hermanos de una hambruna terrible que estaba arrasando en toda aquella región. Bueno, este José que hizo que los israelitas entraran a Egipto y que vivieran favorecidos. ¿Ok? ¿Quiénes eran los israelitas para los egipcios? Pues eran la familia del jefe, la familia de José, ¿verdad? El segundo al mando. Solamente nos dice el libro de Génesis, solamente había uno que no estaba bajo las órdenes de José. ¿Y quién era? El rey, Faraón. Entonces los israelitas los veían como la descendencia, la familia de José, que era favorecida por José y obviamente por los egipcios también. Bueno, pues este José muere y junto con José muere toda la generación inicial. Y una vez que José muere, junto con toda esa generación, se levanta un nuevo rey en Egipto que no conocía lo que José había hecho. Ya sea que no lo conocía literalmente o a lo mejor que no lo reconocía y no quería la influencia de José en Egipto. El punto es que ya no veía él, el nuevo rey, a los israelitas con agrado. Y luego lo que sucede, nos cuenta la historia, es que los israelitas se están multiplicando, están creciendo y están llenando todo el país. Y lo que hace eso es que le produce temor al rey, temor a Faraón. Entonces él llega a una conclusión y dice, agarra a sus consejeros y les dice, vamos actuando astutamente con ellos, no sea que los israelitas sigan creciendo y luego si viene alguien a atacarnos, los israelitas se volteen contra nosotros y se salgan del país. Entonces lo que Faraón hace es que toma la decisión no solamente de quitarles la protección, sino de hacerlos esclavos. ¿Ok? El pueblo de Israel que entró a Egipto por una mano milagrosa de parte del Señor, que eran favorecidos por José, de repente los vientos cambian y terminan siendo esclavos. Les ponen capataces encima de ellos para oprimirlos con duros trabajos y edificar ciudades para Faraón. Pero es bien curioso porque en medio de esa opresión, en medio de la opresión que sufrían por mano de los egipcios, los israelitas se seguían multiplicando y seguían creciendo en poder.
Fíjate lo que dice el versículo 12, te lo voy a volver a leer. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Eso, o sea, fíjate lo que dice, no es que está diciendo entre más se multiplicaban, más los oprimían. No, es al revés. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Desde el principio del libro, en su introducción, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra algo, que es que el Señor está involucrado directamente con su pueblo. Los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aquí vemos en el capítulo 1 que el Señor está involucrado con los israelitas. No solamente presente, sino actuando de una manera activa y constante a favor de ellos. Desde el principio del libro nos está mostrando el Señor que Él es fiel en cumplir lo que promete. En pocas palabras nos muestra que el Señor tiene una agenda en el mundo, ¿ok? Dios tiene una agenda y su agenda en todo momento está prosperando, hermanos, aún en medio de la oposición. Piensen en esto conmigo. Si el libro de Éxodo nos muestra quién es Dios, para eso lo inspiró, para eso se lo dio el Señor a los israelitas. Desde el principio, el Señor se está revelando, mostrando como uno directamente involucrado en los planes que Él tiene para su pueblo amado. Directamente involucrado en el cumplimiento de sus propósitos. Pongámoslo así, mira. Dios no le delegó el cuidado de su pueblo y la prosperidad de sus propósitos a unos ángeles, ¿ok? Mientras Él está sentado ahí en su trono, comiendo uvas y viendo Netflix, ¿ok? Eso no es lo que dice el libro de Éxodo. Más bien la Biblia nos muestra al Señor con sus manos, o sea, con sus mangas remangadas. Nos muestra trabajando con las manos descubiertas, así doblando las rodillas, ensuciándose para que me entiendas, involucrado en el cuidado de sus hijos y en el cumplimiento de su perfecto plan. Y esto es fundamental que tú y yo lo captemos, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Señor, tiene una agenda. Y esa agenda Él la está llevando a cabo en nuestras vidas, en la vida de su pueblo directamente. Él está trabajando día a día para que cada uno de sus propósitos se cumpla en su pueblo, para que cada uno de sus propósitos se cumpla en nuestras vidas y en el mundo. Y necesito decir esto, mira, el cumplimiento de los planes del Señor muchas veces es sutil e imperceptible. Es difícil de percibir. Yo me imagino, y lo vamos a ver capítulos después, que los israelitas en esa época histórica, todo lo que veían no era que Dios estaba obrando. ¿Qué era lo que ellos veían? Veían la opresión. Veían la opresión que sufrían. Opresión que, por cierto, aumentaba con el tiempo. ¿Ok? No era así como que la opresión era por un rato y con el paso del tiempo como que descendía. Lo que vamos a ver nosotros es que la opresión que estaban sufriendo aumentaba con el tiempo. Una opresión que tenía el potencial de carcomer toda su esperanza. Pero en medio de esa oposición, en medio de esa opresión, aunque no pareciera, aunque no se percibiera, Moisés nos muestra al Señor fielmente cumpliendo su promesa de multiplicar a su descendencia. Y mira, esto aplica para ti y para mí también. Tú que estás en medio de tiempos difíciles, donde te sientes oprimido y a lo mejor hasta abandonado por Dios.
El Señor quiere que sepas que aunque no lo percibas, su plan está prosperando en tu vida. Su plan está prosperando en tu vida. Por lo tanto, tú puedes confiar en su fidelidad. Fíjate esto, hermanos, fíjense esto. Cuando nosotros olvidamos que el Señor está activamente obrando en nuestras vidas, cuando lo olvidamos o lo dudamos, ¿qué sucede? Cuando tú y yo pensamos que todo depende de nosotros. Dios está allá y yo estoy acá. O a lo mejor sí está cerca, pero no está atendiendo mi situación actual. Entonces, esto depende de mí. Cuando tú y yo empezamos a pensar y a decidir en base a esa premisa, ¿qué es lo que sucede? Nos estancamos espiritualmente. Y no solo nos estancamos espiritualmente, sino a veces tomamos las peores decisiones a través de las cuales tropezamos y hacemos nuestra vida un caos, un nudo. ¿A poco no? Bueno, por eso es que dijimos, es fundamental para nuestro crecimiento espiritual que tú y yo entendamos esta cosa, que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas y Él está actuando, obrando continuamente en nuestras vidas, en las vidas de sus hijos, para que se cumplan sus propósitos. Bien, volvamos a Éxodo. Este crecimiento de los israelitas, ¿quién lo provocó? El Señor. Es Dios cumpliendo su promesa. Este crecimiento de los israelitas genera más temor en los egipcios, por lo que buscan oprimirlos más. De manera que los obligaban a trabajar duramente y amargaron sus vidas con dura servidumbre. Esta primera sección termina diciéndonos que todos los trabajos de los israelitas se les imponían con rigor. Ok. Imagínate que tú estás ahí leyendo por primera vez, ya terminaste el libro de Génesis y estás leyendo por primera vez el libro de Éxodo. Yo imagino que si tú estás consciente de las grandiosas promesas que Dios le hizo a los israelitas en Génesis, como que termines esta sección y dices, oye, ¿qué pasó? El pueblo de la promesa fue introducido milagrosamente en Egipto por la mano de Dios, pero ahora está fuertemente oprimido por los egipcios. ¿Para eso lo salvó el Señor de la hambruna? ¿Este era su plan? ¿O será a lo mejor que algo se salió de las manos del Señor? Claro que no, ¿verdad? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Faraón decide matar a todo niño de los israelitas. Léelo conmigo ahí, empezando en el versículo 15. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Ahí está para que le pongan así a sus hijos, ¿verdad? Cifra y Púa. Y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Versículo 22. Entonces, Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. El faraón está reaccionando en temor, ¿ok? Está buscando controlar la situación, por lo que además de esclavizar y oprimir grandemente a los israelitas, arma un plan secreto
para impedir su multiplicación y así su reproducción. Lo que hace es que habla con las parteras que atendían a las hebreas para que mataran a todo bebé varón que naciera de ellas. Y de esa manera evitaba que en unos años, en una generación, los israelitas se reprodujeran, se empezaba a menguar su número y tarde o temprano para sobrevivir los israelitas pues se tenían que mezclar con los egipcios y él se quedaba con ellos como sus esclavos, ¿verdad? Pero sorprendentemente las parteras temían a Dios. Las parteras eran mujeres que temían a Dios. Y ellas reconocían que Dios estaba con los israelitas. Ellas lo reconocían. Ellas veían que Dios favorecía a los israelitas. Por lo que las parteras, en temor a Dios, decidieron, en lugar de obedecer a Faraón, honrar al Señor. Obviamente se están rebelando contra el rey, ¿ok? El faraón tenía la potestad de quitarles sus vidas. Ellas tenían miedo de eso, pero temieron más a Dios, por lo que honraron a Dios y Dios las protegió. Y no solo las protegió, sino que las prosperó. El resultado de esta primera estrategia de parte de Dios resultó, nos dice el pasaje, que el pueblo que se multiplicó más y llegó a ser más poderoso. En pocas palabras, lo que Faraón hacía tratando de esclavizar a los israelitas y reducir su crecimiento, o sea, le sale al revés. El pueblo se sigue reproduciendo y crece en poder. Y esto hace que Faraón tome una medida más agresiva. ¿Y qué es lo que hace? Si primero trata de una manera secreta, hablando con las parteras en privado, de detener el crecimiento de los israelitas, ahora lo hace de una manera pública. Y le dice a todo su pueblo que a todo niño de los hebreos lo deben de echar al Nilo, al río Nilo, para que muera ahogado. Mira, Faraón, sin darse cuenta, este era un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Un personaje histórico. Y él estaba únicamente pensando las cosas horizontalmente. Faraón, sin darse cuenta, en temor y en ambición personal, se estaba oponiendo al propósito de Dios directamente. A Faraón no le estaban saliendo las cosas porque a quien se estaba oponiendo era el Señor. Tú te metes con el pueblo de Dios y ¿con quién te estás metiendo? Con Dios mismo, ¿verdad? Dios ve por los suyos. Dios ve por los suyos. Mira, lo que vemos desde Génesis es que el Señor está formando a un pueblo numeroso en los israelitas como las estrellas del cielo. ¿Para qué? Para que fuera su exclusiva posesión. ¿Ok? Eso es lo que le prometió a Abraham. Voy a prosperar tu descendencia y va a ser mi exclusiva posesión. Si ustedes se fijan, Faraón quiere lo mismo, pero para él, o más bien lo contrario. Quiere que los israelitas no sean exclusiva posesión del Señor, sino quiere que sean sus esclavos, su exclusiva posesión. Y no quiere que los israelitas crezcan, sino que quiere menguarlos. Se está oponiendo directamente al propósito de Dios y sin darse cuenta, por su ambición personal, estaba funcionando como un instrumento del diablo, un instrumento del maligno que siempre se opone a los propósitos de Dios. Y fíjate, podríamos decir esto: cuando el hombre se mueve en ambición personal, buscando lo suyo, a veces sin darse cuenta, hermanos, se convierte en un instrumento del diablo, que no trae prosperidad a su alrededor, sino destrucción, que no trae bendición a su alrededor, sino muerte.
La Biblia nos enseña de pasta a pasta que el diablo aborrece a Dios y a su pueblo y siempre ha buscado destruir al pueblo de Dios. Los hijos de Dios tienen un enemigo y siempre enfrentan algún tipo de oposición. Vamos a hacer aquí un paréntesis bien rápido. Mira, cuando el hombre busca lo suyo en ambición personal y que se convierte en un instrumento del diablo, los que más sufren siempre, ¿saben quiénes son? Los más indefensos. En este caso, los niños. Esto sucedió no solo aquí, muchos niños murieron en Egipto. Muchos niños fueron arrojados al Nilo. Aquí hay bebés entre nosotros. Yo quiero que visualices a esos bebés tan lindos. Eran tomados y arrojados al Nilo como si fueran basura. Pero no solamente sucedió en ese momento, sino sucedió, por ejemplo, también cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, que llega la profecía a Herodes, ¿qué es lo que sucede? Herodes, en ambición personal, queriendo conservar su reino, ¿qué es lo que hizo? Vamos a matar a ese que dicen que va a ser el rey. Y como no lo encuentra, ¿qué es lo que hace? Mata a todos los niños de aquella zona. Ese es el propósito del maligno, destruir a la humanidad. Y esa destrucción siempre empieza con los más indefensos. Necesito decir esto, hermanos. Esto sigue sucediendo en nuestros días. Y vamos a ponerlo así, mira. Esta idea de matrimonios modernos, en donde el padre y la madre están afanados, trabajando, buscando conseguir recursos para tener una mejor vida, que esa mejor vida se traduce como una mejor vida económica. Y en el proceso abandonan a sus hijos, no los atienden. Yo quiero sugerirles que esa idea no proviene de prudencia, sino del diablo. ¿Por qué? Porque está destruyendo a las siguientes generaciones. Mira, no te estoy diciendo que está mal que un hombre y su esposa trabajen. No te estoy diciendo eso. Pero lo que sí te estoy diciendo y que te estoy animando a que consideres que si el padre y la madre están afanados con prosperar en términos de este mundo, buscando prosperidad económica principalmente, quiero sugerirte que esa idea no proviene de Dios, sino del maligno. Sino del maligno. Volviendo a nuestro mensaje. Se cierra el paréntesis. Dios en su sabiduría permitió o estableció que su pueblo, Israel en el Antiguo Testamento y su iglesia en el Nuevo Testamento, tenga un enemigo continuo. Dios lo estableció. Ese enemigo es el diablo. Y aunque nos parezca difícil de entender, este enemigo que busca traer destrucción a los escogidos de Dios y que en ocasiones sí nos daña. Bueno, ese enemigo siempre termina haciendo avanzar el plan del Señor. Aún el diablo con sus estrategias termina haciendo avanzar el plan del Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede detener los propósitos de Dios. Nadie puede detener los propósitos que Dios ha decidido llevar a cabo. Contestemos bien rápido esta pregunta ahora. ¿Por qué el Señor permite que tengamos un enemigo? ¿Por qué? C.J. Mahaney, en sus comentarios del libro de Éxodo, en sus mensajes del libro de Éxodo, enseña que en parte Dios permitió que los israelitas sufrieran en Egipto porque Egipto no era la tierra prometida. Porque Egipto no era su verdadero hogar.
CJ comenta que si los israelitas no sufrieran opresión por parte de los egipcios, si ellos hubieran prosperado en Egipto, lo más probable es que ellos no hubieran querido salir de ahí. ¿Qué era Egipto, hermanos? Era la nación más poderosa del mundo. ¿Ok? La nación más próspera del mundo. Sus ciudades eran hermosas. Había orden, había prosperidad por todos lados. Claro que si los israelitas prosperaban ahí, pues ahí se quedaban. Ahí hacían sus condominios y sus casas en la playa. Me explico, si hubieran quedado ahí. Por lo que el Señor tuvo que permitir esta aflicción para despertarlos y para moverlos a clamar por salvación y liberación. Muchas veces el Señor permite, hermanos, aflicción por parte del maligno en nuestras vidas para que no nos acomodemos en este mundo. Yo quiero recordarte esto. Este mundo, esta tierra, no es nuestro hogar. Este es no es tu hogar. El Señor te llamó y te salvó no para darte una vida buena aquí. El Señor nos salvó para llevarnos a nuestro verdadero hogar. ¿Dónde está nuestro verdadero hogar? En la tierra prometida. ¿Dónde es la tierra prometida? En el reino de los cielos, en la ciudad celestial. Allá llegaremos cuando Jesús, ya sea que nos llame a su presencia porque muramos o cuando regrese por nosotros. La prosperidad, hermanos, tiene un efecto que puede ser nocivo y destructivo en nuestras almas. Quiero poner esto en la mesa y a su consideración. Nosotros no queremos la opresión. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos la prosperidad. Eso es lo que queremos. Y muchas veces no nos damos cuenta que la opresión que Dios providencialmente permite en nuestras vidas es lo mejor que puede sucedernos. ¿Por qué? Porque nos despierta. ¿Y nos hace qué? Nos hace anhelar nuestro hogar. ¿En dónde? En el cielo. Es la opresión y el sufrimiento que nos lleva a decir: Señor, venga tu reino, llévame a tu presencia, llévame con tu familia, con mi familia, pero ya no quiero estar aquí. Esas oraciones provienen no de tiempos buenos, sino de tiempos de aflicción muchas veces. Mira, la prosperidad, hermanos, uno de los posibles efectos que puede tener en nuestras almas es que empezamos a amar esta vida. Empezamos a querer acomodarnos aquí. De manera que empezamos a decir: ¿sabes qué? Aquí me gusta. Y empezamos a hacer planes buscando prosperar aquí y se nos olvida la eternidad. Jesús empieza a ser no el centro y nuestro Salvador y el dueño de nuestras vidas, sino se convierte como en un agregado. Alguien que nos ayuda ¿a qué? A que se cumplan nuestros planes. Quiero sugerirte eso no es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar y a ti y a mí? Es que se cumplan sus planes. Que sea su propósito el que prospere y que tú y yo seamos llevados al reino de los cielos, donde estemos con Él para siempre. Amén. Si en el punto pasado, hermanos, vimos que podemos estar confiados que el Señor está activamente obrando en su pueblo en tiempos de aflicción. Este segundo punto nos ayuda a ver que el Señor está obrando activamente en nuestras vidas a través de la aflicción. Fíjate esto. En el primer punto veíamos que los propósitos de Dios están avanzando en medio de la opresión y la aflicción, ¿verdad? Este segundo punto complementa eso. ¿Sabes qué es lo que nos dice? Que el Señor está cumpliendo sus planes y sus propósitos, no solo en medio,
sino a través de la opresión, sino a través del sufrimiento. El sufrimiento es un instrumento de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Una cosa más, bien rápido, que podemos aprender de este pasaje. Este pasaje nos muestra a dos mujeres temiendo a Dios más que a Faraón. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. En este mundo vamos a enfrentar aflicción. Vamos a enfrentar opresión. Nuestra parte no es darle vuelta, escabulléndonos. Nuestra parte es hacerle frente a lo que el Señor pone delante de nosotros, haciendo que lo que Dios pida de nosotros, temiéndolo a Él y no temiendo al hombre, no temiendo a las consecuencias, sino haciendo su voluntad. Y en medio de este mundo de opresión y de peligro y de sufrimiento, cuando tú y yo simplemente nos movemos actuando en temor a Dios, Él nos cuida, nos prospera y cumple sus propósitos en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Un niño hebreo es providencialmente salvado y adoptado por la hija de Faraón. Eso está en el capítulo 2, versículo 1. Fíjate lo que dice. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y con brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, le respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En esta última escena vemos que se nos cuenta que unos jóvenes se casan y una mujer tiene un niño hermoso. Este niño hermoso, la mujer lo esconde de los egipcios para que no lo aventaran al Nilo, ¿verdad? Pero llega el momento en donde ya no puede esconderlo más. Entonces lo que hace es que hace como una canastilla de tronquitos y coloca esa canasta de tronquitos a la orilla del río Nilo. Providencialmente, una vez que lo coloca ahí, providencialmente, la hija de Faraón en el mismo momento se va a bañar al Nilo. Cuando digo providencialmente, lo que estoy diciendo es: Dios movió a la hija de Faraón en el momento preciso, en el momento en que Dios quiso, movió a la hija de Faraón a que fuera a bañarse al río. Y lo que sucede es que se encuentra con la canasta con el bebé y tiene compasión por el bebé. Le da compasión. En eso llega corriendo la hermana del niño que estaba a lo lejos, y de una manera bien astuta le dice a la hija de Faraón: ¿quieres que te consiga una nodriza para que críe al niño y te ayude? Sí, le dice la hija de Faraón. La hermana del niño va y trae a su mamá, y la hija de Faraón le dice: ese niño que tú entregaste
que lo aventaste al Nilo, yo quiero que me lo críes. Y yo te voy a pagar para que me lo críes. Y cuando crezca el niño, me lo traes. Entonces la mamá cría al niño sus primeros años. El niño crece y luego va y se lo entrega a la hija del faraón, que viene a ser hijo de la hija del faraón. Y la hija del faraón le pone por nombre Moisés. En este último relato vemos que el Señor continúa obrando de una manera activa a favor de su pueblo, haciendo activamente que sus planes avancen, y lo hace de la manera más inesperada e inexplicable posible. Es cuando que tú lees la historia y como que dices, pareciera que el Señor se está burlando de Faraón. Pareciera que como que el Señor lo tomó personal. Claro que lo toma personal. Cuando tú atentas contra la iglesia, cuando tú quieres dañar la iglesia, el Señor lo toma personal. Y Él se opone a ti, ¿verdad? El Señor utiliza a la misma hija de Faraón, a la hija del que mandó matar a los niños. El Señor lo utiliza a la hija para salvar, criar, alimentar y formar al niño que vendría a ser el instrumento de Dios, a través del cual Israel sería liberado de la esclavitud de Egipto. Pongámoslo así, Faraón estaba dándole de comer a la misma persona que Dios utilizaría unos capítulos más tarde para derrotar los ejércitos de Egipto y liberar a los israelitas. Ese nombre, ¿cómo se llamaba? Moisés, porque fue sacado de las aguas. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Faraón, mira, del mismo río que tú lanzaste a los niños hermosos de mi pueblo, que los tengo contados, de ese mismo río yo voy a sacar al libertador. Y tu hija lo va a criar y lo va a mantener. Y ese hombre a quien tú le vas a dar de comer va a ser el que va a terminar liberando a mi pueblo de la esclavitud que tú les has impuesto. Algo bien rápido, mire. Necesitamos agregar que aquí se nos está pintando a Faraón como a uno que sus planes simplemente no resultan. Y pudiéramos caer tú y yo en la conclusión errónea de que él era como un pelele, como un cuate que se le caía la pelota, que no sabía hacer las cosas. Pero necesitamos tomar en cuenta que Faraón era el rey de la nación más poderosa del mundo de aquel entonces. Faraón era un estratega, ¿ok? Y un estratega astuto e inteligente. Era un hombre temible, a quien todos los pueblos de aquella región respetaban y reverenciaban. Faraón representa el poderío del ser humano en su máximo esplendor. ¿Ok? El poderío del ser humano en su máximo esplendor. No había hombre con más poder que Faraón en la tierra en ese momento. ¿Ok? El más capaz, el más temible. Y el Señor nos está enseñando que Él se burla de los poderosos que se oponen a Él. Que aún los más poderosos y los más astutos que se oponen a Él no pueden detener el avance de sus planes, porque nadie puede detener la voluntad de Dios. Nadie puede detener el plan de Dios. El clímax de este principio, hermanos, nosotros lo vemos en Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores. Un hombre que vino a salvar a su pueblo no en poder, en poder militar. ¿Cómo vino Jesús? Él vino en debilidad. No vino con espada, sino vino a poner la otra mejilla. Vino un hombre débil a quien el mundo menospreció. Vino a enseñar no la venganza, sino el perdón. Un hombre a quien el diablo aparentemente derrotó clavándolo en una cruz. Piénsalo así, mira.
Si el diablo quiso detener el plan de Dios en Egipto, oprimiendo a los israelitas, esclavizándolos y matando a sus niños para que no se reprodujeran, cuando el diablo identificó a Jesús como el Hijo de Dios, se ensañó contra él. Se fue con toda su astucia y fuerza y clavó al Hijo de Dios en una cruz romana, sin saber que a través de esa muerte sangrienta es como se cumplió el plan perfecto de Dios. Ya que ahí en la cruz Jesús estaba pagando el rescate por nosotros los pecadores, para que nuestros pecados y pecados pecados de gente de todo pueblo y nación pudieran ser perdonados y nosotros pudiéramos ser adoptados por Dios como sus hijos y sus hijas, y que de esa manera los pecadores de toda tribu y nación pudiéramos conocerlo, pudiéramos venir a Jesús, y que de esa manera se completara el plan de Dios de hacer un pueblo para sí mismo, se completara la formación del pueblo de Dios que Él inició desde la historia del mundo. Mira, volvamos a la historia de Moisés. Mira, Dios está formando un pueblo para Él. ¿Ok? El diablo se está oponiendo a ese plan divino. Ese plan divino se logra de una manera perfecta en Jesús, porque Cristo paga la deuda de nosotros los pecadores. Y una vez que esa deuda es pagada, los pecadores somos recibidos y aceptados por Dios, y se nos promete llevarnos al reino. Mira, algo que necesitamos ver ahora es que el Señor está llevando a cabo este plan por iniciativa propia. ¿Ok? No solamente Dios está activo, con las mangas remangadas, haciendo que sus planes prosperen en el mundo, sino que Dios está haciendo eso por iniciativa propia, sin la ayuda de nadie y sin intercesión de nadie. ¿Ok? Dios está haciendo esto solo. Mira, la semana pasada vimos que en medio de la opresión el pueblo clamó por salvación, pero necesitamos ver que eso sucedió después de todo esto. ¿Ok? Ese pasaje está hasta el versículo 23. El pastor Carlos nos introdujo la serie de Éxodo leyéndonos Éxodo 2:23. Todavía no llegamos ahí. El clamor de los israelitas, que el pasaje nos dice que el Señor escuchó y se acordó de su pueblo, está después de todo esto que Él está haciendo. Y mira, bien rápido. En el pasaje del 2:23 se nos dice que Dios se acordó de los israelitas. Ese término bíblico lo que comunica es que Dios decidió actuar a favor de los suyos. Como que dijo, es tiempo. Pero no comunica que Dios se había olvidado de su pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de los suyos. ¿Cómo llegó la opresión a los israelitas? ¿Cómo llegó? Porque Dios estaba activamente multiplicándolos, y esa prosperidad es lo que llevó a Faraón a darse cuenta de los israelitas, a temerlos y a oprimirlos. Y esa opresión fue la que produjo el clamor a Dios que lo llevó a intervenir. ¿Sí? Bueno, quiero que veas que esta actuación de Dios empezó y estaba activamente desde antes que el pueblo clamara a Él. Dios nunca se olvida de sus hijos y de sus hijas. Nunca se olvida de su pacto y de sus promesas. Y antes de que sus hijos clamen a Él por ayuda, Él ya está orando en ellos. Antes
de que sus hijos y sus hijas clamen a Dios por ayuda. Él ya está obrando en ellos. Esto es fundamental que tú y yo lo entendamos. Dios actúa no solamente de una manera activa, sino también libre a favor de su pueblo desde antes de que nosotros clamemos y pidamos su ayuda. Quiero preguntarte, ¿no has visto eso en tu propia vida? ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? Él tomó la libre decisión. Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y buscarnos cuando tú y yo no lo estamos buscando. Tú y yo estábamos caminando en abierta rebeldía contra Dios y el Señor nos vio, nos amó y empezó a obrar en nuestras vidas sin que nosotros se lo pidiéramos. Y vamos a ponerlo así, tú y yo rechazábamos el obrar de Dios. Seguíamos empedernidos, siguiendo nuestros caminos. Y eso no venció el propósito de Dios, sino que Dios en su amor por nosotros persistió en atraernos a sí mismo y nos trajo a Jesús. Es por eso que estamos aquí. Tú y yo estamos aquí porque Dios actúa de una manera activa y libre desde antes que tú y yo le pidamos cualquier cosa. Y mira, esto es fundamental que tú y yo lo entendamos. Él está ahí. Y mira, esa libre iniciativa es la única razón por la cual podemos estar seguros que vamos a llegar a la gloria. Mira, hemos estado diciendo, el Señor es fiel para cumplir sus propósitos. Bueno, ¿cuál propósito? ¿Ok? El propósito más glorioso que te puedas imaginar. ¿Sabes cuál es ese propósito? Que tú y yo vivamos con Jesús para siempre. No hay mejor que eso. Que tú y yo estemos en el cielo con Él para siempre. La razón por la que pecadores como nosotros, que nos quedamos cortos de múltiples maneras en seguir los caminos de Dios, la única razón por la que podamos caminar confiados de que un día estaremos en la gloria es porque Dios está activamente involucrado en el cumplimiento de sus propósitos. Y es un involucramiento libre. Y Dios ha decidido salvarnos, a nosotros su iglesia, y llevarnos a su gloria en el último día. Amén. Dios es fiel, hermanos. Y podemos confiar en Él. Vamos a orar.